Buenas tardes. Me llamo Carmen. Tengo 79 años y os hablo desde una habitación de 3 metros cuadrados en la residencia San José, en las afueras de Sevilla. Hace exactamente 4 años que mis hijos me encerraron aquí. Y cuando digo encerraron, no es una metáfora. Me trajeron con engaños, firmaron papeles que yo nunca vi, y se marcharon con las llaves de mi casa, mi pensión domiciliada en su cuenta, y la certeza de que jamás volvería a molestarles. Pero el karma, mis queridos, tiene una memoria excelente. Y una paciencia infinita. Hoy voy a contaros cómo mis propios hijos intentaron borrarme de sus vidas por codicia. Y cómo esa misma codicia se ha convertido en su peor pesadilla. Porque la vieja casa que vendieron por unas monedas, esa casa que despreciaron, guardaba un secreto que ni en sus sueños más salvajes pudieron imaginar. Quedaos conmigo. Esta historia es larga, pero os prometo que cada minuto vale la pena. Y si en algún momento sentís que esta injusticia os toca el alma, dejadme un comentario. Saber que no estoy sola me da fuerzas para seguir. Nací en Sevilla en 1945, justo cuando España empezaba a levantarse de las cenizas. Mi padre era relojero. Un artesano de los de verdad, de esos que ya no existen. Tenía un pequeño taller en el barrio de Triana, con un escaparate lleno de relojes antiguos que hacían tic-tac como si fueran el corazón del barrio. Yo pasaba las tardes allí, sentada en un taburete alto, viéndole desmontar piezas diminutas con unas pinzas tan finas que parecían de cirujano. Carmen, me decía, un reloj es como la vida. Cada pieza tiene su lugar. Si falta una, por pequeña que sea, todo se para. Y si intentas meter una pieza donde no va, lo rompes todo. No entendí esa lección hasta mucho, mucho después. Mi madre murió cuando yo tenía 12 años. Tuberculosis. Mi padre y yo nos quedamos solos. Él se volcó en su trabajo y yo me convertí en la mujer de la casa. Cocinaba, limpiaba, llevaba las cuentas del taller. A los 18 años ya era una experta en hacer milagros con 4 pesetas. Me casé con Rodrigo cuando tenía 22 años. Era electricista. Un hombre guapo con ese acento cerrado de los pueblos de Huelva y unas manos que lo arreglaban todo. Nos casamos en la iglesia de Santa Ana, con un vestido que cosí yo misma y un ramo de azahar del patio de mi vecina. Los primeros años fueron felices. Pobres pero felices. Vivíamos en un piso de alquiler tan pequeño que la cama matrimonial casi no cabía en el dormitorio. Pero nos queríamos. Y eso entonces era suficiente. Tuvimos 2 hijos. Javier, el mayor, nació en 1970. Rocío llegó 2 años después. Eran mi vida entera. Rodrigo trabajaba todo el día y yo me quedaba con ellos, jugando, inventando cuentos, estirando el dinero como si fuera goma elástica. Cuando mi padre murió en 1982, nos dejó el taller. Bueno, dejó es una palabra grande. Nos dejó un local minúsculo, lleno de trastos, y una deuda con Hacienda que casi nos ahoga. Rodrigo quería venderlo todo y salir de deudas. Pero yo no pude. Era lo único que me quedaba de mi padre. Su olor a aceite de máquina. Sus herramientas. Su vida. Dame un año, le supliqué a Rodrigo. Un año para intentar sacar algo de esto. Y lo conseguí. Limpié el taller de arriba a abajo. Vendí la mayor parte de los relojes antiguos a coleccionistas. Pagué la deuda. Y cuando quedó vacío, lo alquilé a un joven que quería montar una tienda de discos. El alquiler no era mucho, pero era algo. Un ingreso fijo cada mes que nos ayudaba con los gastos de los niños. Mis hijos crecieron. Javier estudió empresariales. Rocío se hizo enfermera. Los 2 se casaron, tuvieron hijos, se compraron pisos en urbanizaciones nuevas. Y se olvidaron poco a poco de dónde venían. Rodrigo murió hace 10 años. Infarto fulminante mientras veía el fútbol en el sofá. Me quedé viuda a los 69 años. Sola en nuestro piso, que ya no parecía pequeño sino enorme y vacío. Mis hijos vinieron al funeral. Javier con su traje caro y su reloj de oro. Rocío con su melena de peluquería y sus uñas de gel. Los 2 lloraron. No sé si por su padre o por la incomodidad de tener que ocuparse de mí. Después del entierro se sentaron conmigo en la cocina.
La misma cocina donde yo les daba el desayuno antes del colegio. Donde les curaba las heridas. Donde les escuchaba hablar de sus sueños. Mamá, empezó Javier, que siempre fue el que llevaba la voz cantante. Tenemos que hablar de tu futuro. No puedes quedarte aquí sola. Este piso es viejo, sin ascensor, no tienes vigilancia. Si te pasa algo. Estoy bien, le interrumpí. Llevo 40 años en este piso. Conozco cada baldosa. Aquí me quedo. Rocío suspiró. Ese suspiro que se te clava en el pecho como un puñal. Mamá, sé realista. ¿Cuántos años tienes? 70. 71 pronto. Ya no estás para vivir sola. Nosotros tenemos nuestras vidas, nuestros trabajos, nuestros hijos. No podemos estar pendientes de ti. No os he pedido que estéis pendientes de mí, respondí, intentando mantener la calma. Pero es nuestra responsabilidad, dijo Javier. Hemos estado mirando residencias. Hay una muy buena, la San José. Tiene jardines, actividades, médicos las 24 horas. Estarías mucho mejor. No quiero ir a una residencia, dije. Quiero quedarme en mi casa. Vi cómo se miraban entre ellos. Esa mirada que compartes con alguien cuando habéis planeado algo a espaldas del otro. Es que no es solo por ti, dijo Rocío. Es también por nosotros. Necesitamos saber que estás bien. Y francamente mantener este piso es un gasto. Los gastos de comunidad, el IBI, las reparaciones. Ahí estaba. El dinero. Siempre el maldito dinero. Yo pago mis gastos con mi pensión, dije. Mamá, tu pensión es de 600 euros. No llegas ni a mitad de mes. Nosotros estamos complementando, mintió Javier. Nunca me habían dado ni un euro. Tengo el alquiler del taller de mi padre, recordé. Eso, dijo Javier, y en su voz hubo un brillo que no me gustó. El taller. Ese local viejo que te da 150 euros al mes. Mamá, eso no es nada. Hay que venderlo. Ese local vale dinero ahora. Triana se ha puesto de moda, con todos esos turistas. Podríamos sacar 50.000 euros, quizás más. No, dije rotundamente. Ese taller es lo único que me queda de mi padre. No está en venta. Por Dios, mamá, no seas sentimental, estalló Rocío. ¿De qué te sirve ese taller? Es un trasto. Vamos a venderlo, con ese dinero pagamos la residencia un par de años, y todos tranquilos. He dicho que no. Se fueron enfadados. Pero yo pensé que era el final del tema. Qué ingenua fui. Si esta historia os está tocando el corazón, os pido que le deis a me gusta. Es un gesto pequeño, pero ayuda a que estas historias lleguen a más personas que quizás están pasando por lo mismo. Durante 2 años, las cosas siguieron más o menos igual. Mis hijos me llamaban una vez a la semana. Conversaciones cortas, frías. ¿Estás bien, mamá? Sí. ¿Necesitas algo? No. Vale, pues nada, un beso. Y colgaban. Las visitas eran aún más escasas. Javier venía una vez cada 2 meses, siempre con prisas. Rocío aparecía en Navidad y mi cumpleaños. Los nietos, mis nietos, eran como fantasmas. Apenas los conocía. Pero yo me las arreglaba. Tenía mis vecinas, mis paseos por el mercado, mis telenovelas por la tarde. No era una vida emocionante, pero era mi vida. Mi ritmo. Mi paz. Hasta que cumplí 75 años. Ese día, un sábado de marzo, sonó el timbre. Eran Javier y Rocío. Juntos. Algo raro porque casi nunca coincidían. Mamá, felicidades, dijeron, entrando con una tarta de una pastelería cara. Te hemos traído esto. Nos sentamos a tomar el café. Hablamos de tonterías. Yo esperaba que sacaran algún regalo, pero no hubo nada. Solo esa tarta que no me gustaba porque era demasiado dulce. Y entonces, cuando estábamos terminando, Javier sacó unos papeles de su maletín. Mamá, tenemos algo que proponerte. Hemos hablado con un asesor financiero. Con tu pensión y el dinero del taller, si lo organizamos bien, puedes vivir muy tranquila.
Pero necesitamos que firmes esto. Es un poder notarial. Para que nosotros podamos gestionar tus cuentas, tus propiedades, todo. Así no tienes que preocuparte de nada. ¿Un poder notarial?, pregunté desconfiada. Sí, mamá. Es normal. A tu edad es mejor que alguien de confianza lleve estos temas. Imagina que te pones enferma o que te despistas con un pago. Nosotros nos encargamos de todo y tú solo disfrutas de tu jubilación. Algo en mi interior me gritaba que no firmara. Pero eran mis hijos. La carne de mi carne. ¿Cómo iba a desconfiar de ellos? Déjame pensarlo, dije. Mamá, es solo una firma, insistió Rocío. No entiendo por qué lo complicas todo. ¿No confías en nosotros? Esa frase. Esa maldita frase. El arma emocional perfecta. Claro que confío en vosotros, murmuré. Entonces firma. Mira, hemos venido con todo preparado. Incluso tenemos un notario esperando abajo en el coche. Sube, lo certificamos y listo. Te ahorras el viaje otro día. Un notario. En el coche. Esperando. Todo estaba planeado. Firmé. Dios me perdone, firmé. El notario subió. Un hombre joven con gafas que apenas me miró a los ojos. Leyó los papeles en voz baja y rápida. Yo no entendí ni la mitad. Puse mi firma en 3 sitios diferentes. El notario se marchó. Mis hijos también con prisas, con excusas sobre el tráfico. Y yo me quedé sola con una sensación de vacío en el estómago. 2 semanas después, fui al cajero a sacar dinero. Tarjeta denegada. Intenté otra vez. Denegada. Fui al banco. La chica del mostrador, después de mirar la pantalla del ordenador, me dijo: Señora Carmen, esta cuenta está bloqueada. Solo tienen acceso los apoderados, sus hijos. El suelo se hundió bajo mis pies. Llamé a Javier. Hijo, hay un problema con mi cuenta. No puedo sacar dinero. Ah, sí, mamá. Lo hemos hecho nosotros. Es parte de la gestión. A partir de ahora, nosotros te daremos el dinero que necesites. Es más seguro. Así nadie puede estafarte. Pero Javier, es mi dinero. Mamá, ya hemos hablado de esto. Confía en nosotros. ¿Cuánto necesitas? Necesito mi dinero. Desbloquea la cuenta. No puedo hacer eso. Es por tu bien. Mira, te voy a mandar 200 euros a casa. ¿Vale? Con eso tienes para el mes. 200 euros. Mi pensión era de 600. El alquiler del taller, otros 150. 750 euros de los que solo me daban 200. Intenté hablar con Rocío. Misma respuesta. Es lo que hay, mamá. No seas difícil. Y así pasaron 2 meses. Sobreviviendo con sus limosnas. Sintiéndome como una prisionera en mi propia casa. Sin poder comprar nada sin pedirles permiso. Sin dignidad. Hasta que un jueves de mayo sonó el timbre. Abrí. Era un hombre con mono de trabajo. Buenos días. Vengo a tasar el piso. ¿Tasar? Aquí hay un error. Yo no he pedido ninguna tasación. El hombre miró sus papeles. Carmen Ruiz Mora. Sí. Pues aquí dice que los propietarios, Javier Ruiz y Rocío Ruiz, solicitan tasación para venta. ¿Puedo pasar? Propietarios. Mis hijos. Propietarios de mi casa. Les llamé. Los dos. Gritando. Llorando. Exigiendo explicaciones. Mamá, cálmate, dijo Javier con esa voz condescendiente que usan con los niños y los dementes. Es lo mejor. El piso vale dinero. Lo vendemos, con eso pagamos una buena residencia privada para ti, y el resto lo guardamos para tu manutención futura. Todo legal. Todo por ti. No quiero ir a una residencia. Esta es mi casa. Ya no es tu casa, mamá. Es nuestra. Firmaste el poder. Y también firmaste una escritura de donación.
¿No te acuerdas? No me acordaba. Porque no lo había firmado. Oh sí. Quizás estaba en esos papeles que no leí. Papeles que firmé ciegamente porque confiaba en ellos. Esto no es legal, dije, desesperada. Es totalmente legal, respondió Rocío. Pregúntale a quien quieras. Tenemos todos los papeles en regla. Y mamá, esto es lo mejor. Vas a estar cuidada, vigilada. Ya no tienes edad para vivir sola. El mes que viene te llevamos a la San José. Ya está todo pagado. Y colgaron. Intenté buscar ayuda. Llamé a una abogada que salía en la tele. Me pidió 3.000 euros de anticipo. No los tenía. Fui a servicios sociales. Me dijeron que si había firmado voluntariamente no podían hacer nada. Fui a la policía. Mismo mensaje. Estaba atrapada. Si sentís rabia ahora mismo, os entiendo. Yo también la sentí. Pero quedaos porque esto todavía no ha terminado. Y os prometo que el final vale cada minuto de sufrimiento. El día que me llevaron a la residencia fue el peor de mi vida. Peor que el día que murió mi madre. Peor que el día que murió Rodrigo. Porque esto era una muerte en vida. Vinieron los dos con una furgoneta de mudanzas. Metieron 4 cosas en cajas, ropa, alguna foto, mis medicinas. El resto, dijeron, se quedaría en la casa hasta la venta. ¿Y mis cosas de Rodrigo? ¿Y los juguetes de cuando erais pequeños? ¿Y los relojes de mi padre?, pregunté, agarrándome a un marco con una foto de mi boda. Mamá, son trastos. Nadie quiere eso. Lo tiraremos o lo donaremos, dijo Javier, quitándome el marco de las manos con brusquedad. Me subieron al coche como quien sube a un perro al veterinario. Sin mirarme. Sin hablarme. Rocío iba conduciendo. Javier, a mi lado en el asiento de atrás, mirando el móvil todo el rato. La residencia San José. Un edificio blanco con rejas en las ventanas disfrazadas de diseño moderno. Un jardín con césped artificial. Una fuente que no funcionaba. Me registraron como quien registra un paquete. Firmaron papeles. Hablaron con la directora. A mí nadie me preguntó nada. Yo era solo el bulto que había que dejar allí. Bueno, mamá, nos vamos, dijo Rocío, dándome un beso rápido en la mejilla. Pórtate bien. Ya te llamaremos. ¿Cuándo vendréis a verme?, pregunté con la voz rota. Cuando podamos, respondió Javier. Esto está muy lejos, ¿sabes? Pero tranquila, que estás muy bien aquí. Y se fueron. Los primeros meses en la residencia fueron un infierno. Compartía habitación con una mujer que se pasaba el día viendo la teletienda a todo volumen. La comida era insípida. Las enfermeras, aunque amables, estaban desbordadas y te trataban con prisa. Las actividades eran bingo, manualidades infantiles, y películas antiguas que ya había visto 1000 veces. Pero lo peor era la soledad. Esa soledad que te come por dentro como un cáncer. Mis hijos no vinieron. Ni una sola vez. Llamaban cada 15 días, conversaciones de 2 minutos. ¿Estás bien? Perfecto. Un beso. Y colgaban. En Navidad me mandaron una cesta de productos navideños del Corte Inglés. Ni siquiera se molestaron en escribir una tarjeta a mano. La tarjeta era impresa con un Feliz Navidad, mamá genérico. Yo pasé esa Nochebuena en el comedor de la residencia, con otros 20 ancianos abandonados, viendo un especial navideño en la tele mientras las enfermeras nos servían sopa de galets y pavo seco. Lloré esa noche. Lloré como no había llorado en toda mi vida. Lloré por Rodrigo. Por mi juventud. Por mis hijos a los que yo había querido con cada fibra de mi ser y que me habían pagado con este abandono. Y lloré por mí. Por la idiota que había confiado ciegamente. Por la tonta que firmó sin leer. Por la ingenua que creyó que la sangre era más espesa que el dinero. Pero las lágrimas se secan. Y después de las lágrimas a veces llega la claridad. Llevaba 6 meses en la residencia cuando una mañana, durante el desayuno, escuché a 2 auxiliares hablar. ¿Te has enterado? Han encontrado un tesoro en el sótano de una casa en Triana.
Monedas de oro, joyas de la época romana. Dicen que vale millones. ¿En serio? ¿Dónde? Ahí cerca de la calle Betis. Una pareja compró una casa vieja para reformarla y al tirar un muro, apareció todo. Algo en mi pecho se agitó. Triana. Casa vieja. Esa tarde, durante la hora de descanso, le pedí a una enfermera joven que me dejara usar su móvil. Para buscar una noticia, le dije. Ella, buena chica, me lo prestó. Busqué, tesoro encontrado Triana, Sevilla. Y allí estaba. Fotos de mi barrio. De mi calle. Y entonces lo vi. La fachada. La puerta verde. El número 42. El taller de mi padre. No podía ser. No podía ser. Pero ahí estaba, en letras grandes, hallazgo arqueológico en antiguo taller de relojería. Monedas de oro, joyas y objetos de la época romana valorados en más de 2 millones de euros. El taller que mis hijos habían vendido. El taller que yo me había negado a vender. El taller que ellos vendieron a mis espaldas, seguramente en cuanto tuvieron el poder notarial. Seguí leyendo. El nuevo propietario, un empresario del sector inmobiliario, había comprado el local por 60.000 euros. Durante las obras de rehabilitación, habían encontrado el tesoro escondido bajo el suelo. Según la ley española, el tesoro pertenecía al propietario del terreno. 60.000 euros habían recibido mis hijos por ese local. Y el nuevo dueño acababa de encontrar 2 millones. Me eché a reír. Una risa histérica, descontrolada, que asustó a mis compañeras de sala. Una auxiliar vino corriendo. Señora Carmen, ¿se encuentra bien? Nunca he estado mejor, respondí entre carcajadas y lágrimas. Esa noche no pude dormir. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Mis hijos habían vendido el taller. Sin decirme nada. Usando los poderes que les di. Y ahora, alguien más era millonario gracias a lo que había estado bajo el suelo del taller de mi padre durante décadas. La justicia. El karma. Como queráis llamarlo. Se había movido. Pero yo quería más. Quería que supieran. Quería que se ahogaran en su propia codicia. No tuve que esperar mucho. 2 días después, Javier me llamó. Su voz sonaba rara. Tensa. Mamá, ¿has visto las noticias? ¿Qué noticias, hijo? Lo del taller. El tesoro. Dime que no lo has visto. Ah, eso, dije con una calma que no sentía. Sí, lo vi. Qué casualidad, ¿verdad? El taller de mi padre. El que yo no quería vender. El que vosotros vendisteis a mis espaldas. Silencio al otro lado. Mamá, nosotros no sabíamos. Claro que no sabíais. ¿Cómo ibais a saber? Vendisteis algo que no era vuestro sin importaros lo que significaba para mí. Y ahora, el karma os ha dado una bofetada que se oye desde aquí. Ese dinero debería ser nuestro, explotó. Era de la familia. ¿Podemos denunciar? ¿Podemos? ¿Podéis qué, Javier? Denunciar que vendisteis el local y ahora os arrepentís porque descubristeis que había algo valioso. ¿Creéis que algún juez os va a dar la razón? Vendisteis. Firmasteis. El taller ya no era vuestro cuando apareció el tesoro. Y gracias a Dios, porque si no, estaríais peleando por ese dinero como buitres, igual que hicisteis con mi pensión y mi casa. Colgó sin despedirse. Rocío llamó 1 hora después. Llorando. Gritando. Acusándome de haberlo sabido. De habérselo ocultado. Si lo hubiera sabido, Rocío, ¿crees que habría dejado que lo vendierais? Pero claro, vosotros ni siquiera me consultasteis. Hicisteis lo que os dio la gana con lo que era mío. Y ahora, vivid con ello. También colgó. Y desde entonces, hace ya 3 años, no he vuelto a saber de ellos. Ni llamadas. Ni visitas. Nada. He desaparecido completamente de sus vidas. Pero yo estoy en paz. Si habéis llegado hasta aquí, os pido por favor que compartáis esta historia. Hay muchos ancianos como yo silenciados, olvidados. Vuestro compartir puede darles voz.
Hace un año pasó algo inesperado. Recibí la visita de un abogado. Un hombre mayor, elegante con un maletín de cuero. Señora Carmen Ruiz, ¿verdad? Sí. Soy Alberto Méndez, abogado de la familia del señor Enrique Torres. ¿Le suena ese nombre? Negué con la cabeza. Era el empresario que compró el taller de su padre y encontró el tesoro. Falleció hace 3 meses. Cáncer. Lo siento, dije sin entender que tenía que ver eso conmigo. El señor Torres, antes de morir, dejó instrucciones muy claras. Él investigó la historia del local. Supo que perteneció a su padre, el relojero. Supo que usted se opuso a la venta. Supo cómo sus hijos la trataron. Y sintió, según sus propias palabras, que parte de ese tesoro le pertenecía moralmente a usted. El corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. El abogado abrió su maletín y sacó un sobre. El señor Torres le deja en su testamento la cantidad de 100.000 euros. Libre de impuestos. Como compensación por lo que su familia perdió. 100.000 euros. No eran los 2 millones. Pero era más dinero del que había visto en toda mi vida. ¿Por qué?, pregunté con lágrimas cayendo por mis mejillas. Porque era un buen hombre. Y porque creyó en la justicia, aunque fuera tarde. Firmé los papeles. El dinero se ingresó en una cuenta nueva, a mi nombre, solo mío. Con ese dinero hice 3 cosas. Primera, contraté a un abogado. El mejor que encontré. Le pedí que revisara todos los papeles que había firmado. Y descubrimos irregularidades. La donación del piso no era válida porque me habían engañado sobre su contenido. El poder notarial era excesivo. Iniciamos un proceso legal. Ha sido largo. Agotador. Pero hace 2 meses el juez dictaminó a mi favor. El piso vuelve a ser mío. Mis hijos tienen que devolverme el dinero que han estado cobrando de mi pensión indebidamente. Y el poder notarial quedó anulado. Segunda cosa, no volví al piso. Lo vendí. No quería volver a un lugar lleno de traición. Con ese dinero y lo que me quedaba de la herencia del señor Torres, me compré un apartamento pequeño, luminoso, cerca del centro. Y contraté a una cuidadora, una chica ecuatoriana maravillosa que se llama Lucía, que viene 3 veces por semana a ayudarme. Tercera cosa, con el resto del dinero, creé una fundación. Se llama Relojeros del Alma. Su objetivo es ayudar a ancianos en residencias que han sido abandonados por sus familias. Les pagamos abogados si han sido estafados. Les pagamos pequeños apartamentos si quieren salir. Les damos, en definitiva, una segunda oportunidad. Porque nadie debería terminar sus días sintiéndose un trasto. Un estorbo. Una carga. Mis hijos se enteraron de todo, por supuesto. El abogado les notificó la sentencia. Intentaron llamarme. Les bloqueé. Intentaron venir a verme. No les abrí. Javier me mandó una carta. Larga. Llena de excusas. Lo sentimos, mamá. Nos equivocamos. Estábamos estresados con problemas económicos, no pensamos con claridad. Por favor, perdónanos. Rocío vino a la puerta de mi nuevo apartamento. Lloró. Gritó. Mamá, por favor. Somos tu familia. No puedes hacer esto. Pero sí podía. Y lo hice. Les respondí con una carta. Una sola. La última que les escribiré en mi vida. Javier y Rocío. Durante 75 años os di todo. Mi juventud. Mi salud. Mi dinero. Mi amor. Cada decisión que tomé fue pensando en vosotros. En vuestro futuro. En vuestra felicidad. Y vosotros, cuando dejé de ser útil, me descartasteis como quien tira un mueble viejo. Me robasteis mi dignidad, mi casa, mi libertad. Me encerrasteis y me olvidasteis. El tesoro del taller no era mío. Pero el karma se aseguró de que tampoco fuera vuestro. Y eso, para mí, es suficiente. No os odio. El odio requiere energía que ya no tengo. Simplemente ya no os necesito.
Y desde luego vosotros tampoco me necesitáis a mí, excepto cuando huele a dinero. No me busquéis más. Legalmente seguís siendo mis hijos. Emocionalmente sois dos extraños que una vez conocí. Que la vida os trate como vosotros me tratasteis. Carmen. Hoy tengo 79 años. Vivo sola, pero no estoy sola. Lucía viene y me hace compañía. Tengo amigas nuevas del barrio. Voy al teatro. Leo. Veo el atardecer desde mi balcón con una taza de té. Y cada noche antes de dormir, pienso en mi padre. En sus manos sabías desmontando relojes. Y entiendo por fin su lección. Cada pieza tiene su lugar. Si falta una, todo se para. Si metes una donde no va, lo rompes todo. Mis hijos no. Encajaban en mi vida. Nunca lo hicieron de la manera que yo esperaba. Y al intentar forzar ese encaje por amor, por obligación, casi me rompo yo. Ahora mi vida es un reloj que funciona perfectamente. Sin piezas que sobren. Sin piezas que falten. Solo las que tienen que estar. El mes pasado recibí una llamada de Rocío. No la cogí, pero dejó un mensaje en el contestador. Mamá, soy yo. Rocío. Solo quería decirte que mi hija, tu nieta Laura, se casa en junio. Le he hablado de ti. Quiere conocerte. Dice que tiene derecho a tener una abuela. Por favor, piénsalo. No te pido que me perdones. Solo que le des una oportunidad a ella. No tiene la culpa de nada. Borré el mensaje. Quizás soy cruel. Quizás soy rencorosa. Pero también soy humana. Y he aprendido que perdonar no significa volver a confiar. Y que la familia no es siempre sangre. A veces es la chica ecuatoriana que te peina con cuidado. O la vecina que te trae croquetas caseras. O el abogado que lucha por ti sin conocerte. La familia son los que se quedan cuando ya no hay nada que ganar. Hace una semana fui al cementerio. A la tumba de Rodrigo. Llevaba flores. Margaritas. Sus favoritas. Me senté en el banco de al lado y le conté todo. Le conté del tesoro. De la residencia. Del dinero. De la fundación. De mi nueva vida. Hicimos lo que pudimos, Rodrigo, le dije. Los criamos con amor. Les dimos todo. Pero al final, cada uno es dueño de sus decisiones. Ellos eligieron el dinero. Yo elijo la paz. El viento movió las hojas de los árboles. Y juro que sentí su presencia. Su aprobación. La semana pasada, la Fundación Relojeros del Alma ayudó a su primera persona. Se llama Manuela. Tiene 82 años. Sus hijos la metieron en una residencia pública y se quedaron con su piso. Gracias a nuestros abogados, recuperó su casa. Ayer me llamó, llorando de felicidad. Señora Carmen, no sé cómo agradecerle. Me ha devuelto la vida. No me lo agradezcas a mí, le respondí. Agradécelo a un empresario llamado Enrique Torres que creyó en hacer lo correcto. Y a un tesoro enterrado que decidió aparecer en el momento justo. Porque eso es el karma, ¿no? No es venganza. Es equilibrio. Es el universo recordándonos que todo, absolutamente todo, vuelve. Mis hijos perdieron 2 millones de euros que nunca fueron suyos. Pero también perdieron algo mucho más valioso, a su madre. Y eso, a diferencia del dinero, no tiene precio. Y no se puede recuperar. Yo perdí la ilusión de tener una familia que me amara de verdad. Pero gané algo más importante, me encontré a mí misma. Descubrí que no necesito su aprobación para ser feliz. Que no necesito su presencia para sentirme completa. Y esa es la mayor victoria de todas. Si habéis llegado hasta el final de esta historia, gracias. Gracias por escucharme. Gracias por darle valor a la voz de una anciana que muchos considerarían irrelevante. Dejadme un comentario contándome vuestra historia. ¿Habéis vivido algo similar? ¿Conocéis a alguien que esté pasando por esto? A veces saber que no estamos solos es el primer paso para sanar. Y si conocéis a alguna persona mayor que esté siendo maltratada,
abandonada o estafada por su familia, no miréis hacia otro lado. Denunciad. Ayudad. Sed la voz de quien ya no tiene fuerzas para gritar. Porque todos, absolutamente todos, merecemos envejecer con dignidad. Esta mañana, mientras desayunaba en mi balcón, vi pasar a una madre joven con su hijo. El niño llevaba una mochila enorme, casi más grande que él. La madre lo ayudaba, paciente, amorosa. Y pensé, así empezamos todos. Con ese amor incondicional. Con esa entrega absoluta. ¿En qué momento algunos hijos olvidan ese amor? ¿En qué momento el dinero se vuelve más importante que la mano que los alimentó, que los curó, que trabajó hasta sangrar por darles un futuro? No tengo respuesta. Solo tengo mi historia. Y la esperanza de que contándola, alguien en algún lugar reflexione. Alguien llame a su madre o a su padre. Alguien visite esa residencia que lleva meses posponiendo. Alguien decida que el amor vale más que la herencia. Porque al final, cuando todo se termina, cuando llega ese último suspiro, no nos llevamos los pisos, ni los coches, ni las cuentas bancarias. Solo nos llevamos los recuerdos. Las caricias. Las conversaciones. Los momentos. Y mis hijos, cuando llegue su hora, se llevarán el recuerdo de una madre a la que abandonaron. De una oportunidad perdida. De un tesoro mucho más valioso que 2 millones de euros, el amor incondicional que rechazaron. Yo me llevaré el recuerdo de Rodrigo, que me amó con todo su ser. De mi padre, que me enseñó que cada pieza tiene su lugar. De Lucía, que cuida de mí sin esperar nada a cambio. Del señor Torres, un extraño que fue más hijo para mí que mis propios hijos. Y me llevaré la satisfacción de haber dado una segunda oportunidad a personas como Manuela. De haber convertido mi dolor en propósito. Esa, mis queridos, es mi venganza. No es gritarles. No es maldecirles. Es vivir bien. Es ser feliz a pesar de ellos. Es demostrar que no me rompieron. Porque el mejor karma no es que les pase algo malo. Es que tú estés tan bien que ya no te importe lo que les pase. Tengo 79 años. No sé cuántos me quedan. Quizás 2, quizás 10. Pero sé una cosa con certeza, los voy a vivir en mis términos. Con mi libertad. Con mi dignidad intacta. Y cuando llegue mi último día, cerraré los ojos sabiendo que hice lo correcto. Que me mantuve firme. Que no permití que me volvieran a robar nada más. Ni siquiera mi paz. Gracias por acompañarme en este viaje. Si mi historia os ha emocionado, os ha enfadado, os ha hecho reflexionar, compartidla. Porque estas historias necesitan ser contadas. Estos silencios necesitan ser rotos. Y recordad, respetad a vuestros mayores. No por obligación. No por herencia. Sino porque un día, si tenéis suerte, vosotros también seréis mayores. Y cosecharéis exactamente lo que sembrasteis. El karma no olvida. Y el tiempo, ese relojero silencioso, siempre, siempre, pone a cada uno en su lugar. Hasta siempre. Soy Carmen. Tengo 79 años. Y esta ha sido mi historia. Una historia sobre la codicia, la traición, y como un tesoro escondido bajo el suelo de un viejo taller se convirtió en la justicia que mis hijos nunca vieron venir. Pero sobre todo, es una historia sobre la libertad. Esa libertad que nadie nunca más me volverá a quitar.